amigos? Espero tengan un gran día. Hoy, como quedamos en la presentación del jueves pasado, vamos a tener respuesta a nuestra pregunta y empezamos con el primer programa que a partir de hoy vamos a presentar todos los días jueves. Seguimos. ¿Cuántos tipos de acción a balón parado hay en el fútbol? Iniciamos con el primero. Saque de inicio. El saque de inicio es el que se efectúa cuando se pone en juego el balón, ya sea tanto para iniciar el partido, para iniciar el segundo tiempo de un partido o cuando se realiza un gol. Seguimos con el segundo, saque de meta. Aquí está marcado en este ángulo del área chica, pero puede efectuarse en cualquier punto del área chica. Es el saque de meta que se realiza cuando la pelota se va detrás de la línea de meta sacada por un jugador contrario del equipo ejecutante. El tercero, falta, que puede ser directa o indirecta, que se ejecuta en cualquier lugar de la cancha, a excepción de las áreas, por supuesto. La falta, a diferencia de la primera y la segunda, es que puede ser directa o indirecta, mientras que la 1 y la 2, el saque de inicio y el saque de meta, ambas son directas, pero lo más habitual, lo general, es que cuando las ejecutan los jugadores en la cancha, las conviertan en jugadas indirectas, porque siempre están realizando un pase. Pero sepamos que en ambas dos, en la 1 y en la 2, vale el gol directo. Es decir, que si el jugador ejecutante toma la decisión de patear al arco contrario y hacer gol, ese gol es válido. Mientras que en la número 3, la falta, dependiendo lo que haya cobrado el árbitro, si es directa o indirecta, si levanta la mano o no. Si levanta la mano, quiere decir que es una falta indirecta. Si no levanta la mano, es una falta directa. Con lo cual, en ese caso, la acción directa al arco para que sea gol depende si es directa o no. La cuarta, tiro de esquina o córner para los latinos, que es, al igual que la número 1 y la número 2, son tiros directos. Es decir, que si el ejecutante decide patear al arco en forma directa y entra el balón a portería, esa acción es gol. Hay que ir y sacar del medio. Que lo más habitual es que se juegue a un toque, a dos toques, a centro y rechazo de cabeza para que un compañero meta el gol, se establecen jugadas preestablecidas y demás. Pero sepamos que la cuarta jugada a balón parado, la cuarta acción a balón parado es el tiro de esquina, que se ejecuta en cualquiera de los 4 corners del campo, y la acción es directa. La falta de tiro libre directo en el tiro de esquina o corner es denominada en el mundo del fútbol, para los memoriosos, el famoso gol olímpico. Digo para los memoriosos porque este nombre, que es tan curioso, surge precisamente en Argentina, allá por 1924, en un partido que jugaban en Sportivo Barracas entre la selección argentina y la selección uruguaya. El gol lo convierte Cesario Onsari a los 15 minutos del primer tiempo, de manera directa desde el tiro de esquina. De ahí que se denominó gol olímpico. La quinta, el penal, que se realiza a 11 metros de la línea de meta o línea de gol, como es comúnmente conocida, y no confundir, por favor, con esto de los 12 pasos, 12 metros, son 11 metros. Fútbol profesional, fútbol amateur, son 11 metros. Entonces, esta falta, que es la número 5 y es de balón parado y se denomina penal, es una falta directa
que en alguna ocasión nos ha deleitado ver tanto Messi como Suárez en un partido si no me equivoco, fue de torneo español, que lo han hecho de manera indirecta. Messi se la pasó a Suárez, vino Suárez por derecha y metió el gol cruzado. Sepan que es válido perfectamente, porque una acción que es directa, que vale el gol de forma directa, yo perfectamente la puedo convertir en indirecta y ejecutar el gol. Vale para los que les gustan las cosas que son distintas. Y bueno, ese fue un penal que también sirve para la anécdota. Y el sexto y último, el saque lateral, saque de manos lateral, saque de banda, que se efectúa o se puede efectuar en cualquier lateral, dependiendo por donde haya salido la pelota, en cualquier lugar que va a lo largo del campo de juego de ambos lados, y que es una acción a balón parado que se ejecuta de manera indirecta siempre. ¿Por qué? Porque si yo hago un lateral a mi favor, ejecuto y tiro la pelota en forma directa al arco y entra, esa acción no es gol. Sepan ustedes que se cobra saque de meta, porque no vale el gol con la mano. Entonces automáticamente el golero, el arquero, saca de meta a su favor. Llegamos a la conclusión que son 6. El saque de inicio, el saque de meta, la falta, el tiro de esquina o córner, el tiro penal y el saque lateral de manos. Y ahora empezamos la sección del programa 10 preguntas, 10 respuestas. A ver cuánto sabes de fútbol, Rápido. Pregunta número 1. En un tiro libre, ¿a qué distancia debe pararse un jugador contrario de la pelota? Respuesta: 9 metros 15 centímetros, que a su vez es la distancia que hay desde el punto penal a la medialuna, desde donde se ejecuta un tiro de esquina a su primer marcador, y es el radio, la misma medida del radio del círculo central. Pregunta número 2. ¿Cuál es la medida del arco profesional de fútbol 11? Respuesta: 7 metros 32 centímetros de ancho por 2 metros 44 de alto. Pregunta número 3. ¿Cuántos metros hay desde la línea de meta hasta el punto penal? Respuesta: 11 metros. Pregunta número 4. Hoy, en el fútbol internacional, ¿cuántos cambios de jugadores están permitidos por equipo? Respuesta: 5 cambios desde mayo de este 2020. Pregunta número 5. Tengo un penal, tomo la pelota, voy a patear, pateo, pega en el palo, tomo el rebote y hago el gol. Salgo corriendo gritándolo. ¿Vale o no vale? Respuesta: no vale, dado que en el fútbol no existe el autopase y un golpe de balón en el palo es considerado un autopase al recibirlo el mismo jugador. Si la recibiese un compañero mío, toma el rebote un compañero mío y mete la pelota en el arco, sí es considerado gol. Pero al tomarla el mismo ejecutante, de rebote directo en los palos, ya sea palo o travesaño, la jugada inmediatamente se invalida y el árbitro tiene que cobrar tiro libre indirecto. Pregunta número 6. ¿Te pueden amonestar en el entretiempo? Sí, te pueden amonestar en el entretiempo y también te pueden amonestar antes que empiece el partido y después que termina el partido, porque el árbitro siempre tiene la potestad, previo al encuentro, durante el encuentro y posterior al encuentro, de poder amonestar, ya sea con tarjeta amarilla o con tarjeta roja, a cualquier jugador de campo suplente, incluido cuerpo técnico. Pregunta número 7. ¿Podés jugar con las medias bajas y sin canilleras? Respuesta: poder podés, no debés, porque te van a amonestar. Tarjeta amarilla. Pregunta número 8. Para los arqueros y para los depredadores del área, ¿cuánto mide el área chica? Respuesta:
18.32 por 5.50 metros. Pero ten en cuenta que de el borde del área chica sobre la línea de meta hasta el palo del arco también mide 5,5 metros. Con lo cual, los dos 5,5 metros más los 7,32 del arco te dan los 18,32 que mide completa el frente del área chica. Pregunta número 9. ¿Vale el gol en saque de inicio del juego desde la mitad de cancha? Respuesta: sí, porque es considerado un tiro directo. Pregunta número 10. En un tiro de esquina, soy el ejecutante para hacer más cómodo la ejecución de ese tiro de esquina. ¿Puedo sacar el banderín de córner? No, no debo sacarlo. Puedo. Es automáticamente tarjeta amarilla. Debo volver a colocar el banderín en el lugar donde estaba y ejecutar el tiro de esquina colocando la pelota en cualquier sector del cuarto de círculo de 1 metro que se forma en el banderín del córner, en el espacio del córner de la cancha. Les dejo unos ejercicios para que hagan en casa durante esta semana y los practiquen. Ya estamos llegando al final del programa. Se las voy a dejar picando hasta el próximo jueves. Pregunta: ¿cuántas fases del juego tiene el fútbol? Si te gustó, déjame tu comentario y contame qué tema te gustaría que tratemos para los próximos programas. Suscríbete, dame like y recomendanos a tus amigos.